Lo otro que también me gustaría explicarle es que en la ventana, o sea, en la parte inferior del programa aparece una parte que dice participantes. Si nosotros apretamos, se nos debería abrir una ventana al lado derecho con todos los participantes que se encuentran en esta sesión, ¿verdad? Entonces, si yo me deslizo hacia mi nombre, me debería aparecer una mano que dice levantar mano, o si está en inglés dice raise hand. Entonces, eso me va a permitir a mí saber que ustedes a lo mejor necesitan decir algo o expresar algo. Entonces, si Sí. quieren, lo pueden ir probando desde ahora. Esto lo pueden encontrar en la parte de los participantes, una vez pasando el mouse por encima de su nombre, por decirlo de alguna manera. Ya veo que Fernanda y Constanza y Paula también lo lograron, así que esa es la forma de hacerlo. Soledad igual tiene su mano levantada, entonces sí yo puedo saber que alguien a lo mejor necesita hacer una pregunta de un tema específico que estén hablando. Esa es como la idea. Y bueno, obviamente los micrófonos van a estar la mayor parte del tiempo silenciados para evitar interferencia y a medida que vayamos levantando las manitos vamos a ir teniendo la oportunidad de expresar nuestras inquietudes, ¿ya? Sí, creo que eso es como lo básico, ya si gusta puede Marcela y Claudia comenzar. Ya. ¿Les parece que partamos presentándonos? ¿Puede ser? Por supuesto. Ya. Dale tú, Marcela. Sí. Hola, buenos días a todos y a todas. Yo soy Marcela Castillo, soy abogada acá de la unidad del área, digamos, violación contra la mujer, específicamente el programa de atención, protección y reparación de violencia contra la mujer. Hola, buen día a todos, a todas. Mi nombre es Claudia Vega, de profesión trabajadora social. También formo parte del equipo acá del área de violencia contra las mujeres. Así que bueno, y que estoy disponible para que podamos durante esta clase trabajar en conjunto y a clarificar la mayor cantidad de dudas que puedan tener, ¿no? ¿Alguien más quiere seguir? Francisca, ¿qué te parece si nos vamos presentando? Ahí está el audio. Hola, hola, buenos días a todos, a todas. Soy Francisca Segovia, trabajadora social del Centro de la Mujer de Illapel. Tenemos cobertura provincial de Illapel, Salamanca, Los Vilos, Canela, toda la provincia del Chubut. Bienvenida, Francisca. Creo que Fernanda Venegas no tiene micrófono, así que voy a tener que pasar con Constanza y Paula. ¿Ya? Constanza. Si se libera el audio. Sí. Hola, hola. Hola. Hola, buen día. Bueno, mi nombre es Paula Corral, soy psicóloga del Chile Crece Contigo en el Roberto del Río y trabajamos con pacientes hospitalizados. Constanza Quintanilla, también psicóloga, trabajamos con pacientes hospitalizados de entre 0 y 5 años y su familia, acá en el hospital. Perfecto, gracias. Tenemos a Salomé, o sea, estaba adelante conectada y volvió a conectarse. Salomé, ¿tiene micrófono? No, creo que no se escucha. Ese es un manos libre, ¿verdad? No, no se escucha nada. Si tuvieras otro, podrías probar con otro. Y si no, podemos... Ahí se escucha, ¿no? No. Sí, se escucha, pero súper bajito. Yo creo que si te acerca el micrófono y habla, ahí yo creo que se va a escuchar. A ver. No, qué raro, no se escucha nada. Algún problema debe tener ese micrófono. ¿Y Yeli lo podrá escribir? Sí, por supuesto. No logramos escucharte, Salomé, pero si puedes presentarte por el chat, nosotros lo vamos leyendo. Una pena que no funcione el micrófono. Pero si desconectas el manos libres, igual no escuchamos.
Sí, o sea, lo que pasa es que el micrófono de ella no funciona, por mano libre yo creo que lo está usando para escuchar el audio, Ya. pero no se logra escuchar nada. Bueno, Salomé nos dice, soy matrona supervisora del Hospital San Camilo. Así que bienvenida, ¿Y qué Salomé. región? ¿De qué comuna es? Es de San Valparaíso, Felipe, dice. San Felipe. Quinta región. Bueno, no sé si Zulema a lo mejor quisiera presentarse. ¿Estoy con vos o no? Sí, Sí, se escucha te perfecto. escuchamos claramente. Contreras, tutora de uno de los cursos con gente de servicios vinculados a salud. Pero no hay nadie de mi curso aquí, veo. Se quedaron Un agrado, dormidos. soy psicóloga y tengo mucho gusto de conocerles y de estar con ustedes. Veo caras que vimos la vez anterior, las chicas del Roberto del Río. Sí. Además, yo vivo cerca de ahí, soy de Conchalí, así que un día las voy a pasar a ver. Ah, Y saludos a todas, Sole, y a las demás de los otros cursos. me presento yo. Soy Perfecto. Soledad Sánchez, soy psicóloga. Estoy muy contenta y motivada de participar como tutora en estos cursos. Ha sido también una experiencia súper crecedora, interesante para mí. Yo soy terapeuta de pareja también y trabajo en varias cosas vinculadas a la psicología y a las familias y parejas. Que bueno, como les he ido diciendo, hoy día solamente vine a saludar, digamos, porque voy a tener que retirarme en algún momento, así que me voy a desaparecer nomás. Desde ya saludo y me despido y les deseo que tengan una excelente clase. Gracias. Gracias, Soledad. Bueno, Fernanda también se presenta, no tiene micrófono, así que les voy a leer. Dice, hola a todos y todas, mi nombre es Fernanda Venegas, trabajadora social del Fono Cernamec. Trabajamos a nivel nacional entregando orientación a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Bienvenida, Fernanda. Y creo que estaríamos con las presentaciones. Perfecto. 5 presentaciones. Bueno, vamos a partir, ¿le parece la clase? Bueno, esta clase es una clase integrada entre el módulo de justicia, ¿cierto? Que es el módulo 3, y el módulo 4, que tiene que ver con herramientas prácticas de atención, ¿cierto? Entonces, en esa lógica, queríamos obviamente hacer y partir, ¿no?, con algunas dudas, ¿no?, que puedan tener respecto a los contenidos que ustedes han estado trabajando junto a sus tutoras, sus tutores en el e-learning, ¿no? ¿Han tenido alguna duda en particular sobre algún concepto, algún contenido en específico? O comentarios que puedan hacer respecto de, que quieran compartir también respecto de las experiencias de cada uno en sus lugares de trabajo, respecto a lo que han leído, los módulos, en lo que vamos a ver particularmente hoy día, si quieren compartirlo con el resto, para poder empezar a trabajar ahí una pequeña conversación y poder empezar a trabajar ya más en profundidad la temática. ¿Nadie? Salomé. ¿Salomé? A nivel tercero nos encontramos con dificultades de tiempo. En salud, sí. Para activar la red. Con violencia. Otros tipos de violencia. ¿Ya?
posparto por nosotras. Ayuda posparto. Ya. Respecto a la detección. Ya. Ya. A ver, un resumen más o menos de la pregunta, ¿no? Que en el fondo, en el nivel terciario, tienen poco tiempo como para hacer las activaciones de red, ¿cierto? En aquellos casos que se pueden detectar con situaciones de violencia hacia mujeres, considerando sobre todo de que las mujeres estarían 48 horas postparto, ¿no? En el hospital. ¿De qué manera podríamos agilizar el proceso de detección? O agilizar el proceso de activación de redes. Las denuncias, fines de semana y festivos. Ya. Bueno, si es denuncia. Claro, pues se puede hacer denuncia en cualquier momento, sí. Parto tú despejando y aparte despejado lo de la denuncia. Ya, vamos a despejar primero en temas obviamente psicosociales, ¿no? Desde el punto de vista psicosocial, efectivamente la activación de, ¿cómo se llama?, de programas de atención de fines de semana es, digamos, no es tan factible, sino cuando podemos, hay una denuncia interpuesta, ¿no?, por situaciones de violencia hacia las mujeres grave y que eventualmente pueda ser abordada por la Fiscalía y directamente el equipo de las URAVIT, ¿no? Las URAVIT en el fondo lo que van a hacer fundamentalmente es poder brindar la protección de esa mujer, sobre todo en un contexto de riesgo que implique quizás la alta, ¿no? Una vez que ella está de alta del hospital, ¿no? Entonces, obviamente que es fundamental para efectos, digamos, de situaciones que se puedan detectar graves, ¿ya? Grave, estamos hablando de que puedan haber amenazas obviamente hacia la mujer directamente, entonces ahí en ese escenario necesariamente se puede hacer la denuncia y la idea, ¿no?, es que pueda ser realizada esa denuncia. Ahora, como fin de semana, ¿cierto?, es difícil poder activar algún otro circuito psicosocial que no sea a lo mejor la atención complementaria inmediata que tiene la Fiscalía a través de la Unidad de Atención de Víctimas y Testigos, ¿ya? No obstante, parte del rol fundamental que tiene la Fiscalía es justamente activar redes de atención, ¿ya? Activar redes de atención, sobre todo en aquellos casos que el riesgo para la Fiscalía podría ser más o menos intermedio, ¿no? Cuando es grave, lo más probable es que va a sugerir que esa mujer, obviamente, al salir de alta, una de dos, o se mantenga, ¿cierto?, hospitalizada, o bien pueda ser trasladada a algún lugar, algún familiar, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, algún familiar cercano que sea efectivamente una persona o un familiar que pueda protegerla a ella y a su hijo o hija, o además puede ser también el traslado a casas de acogida, ¿cierto?, para que ella en el fondo pueda salvaguardar y en el fondo poder tener certeza, plena certeza de que ella va a estar protegida junto a su hijo o hija, ¿ya? Había un comentario al respecto, parece. No lo alcanzamos a leer, Miguel. O sea, por lo que estoy viendo dice cómo hacer más ágil el tema.
las denuncias de fines de semana, festivo, eso es. Festivo de embarazo adolescente, abuso sexual, hemos tomado como política retener esas altas hasta evaluación de equipos psicosociales. Perfecto. Sí. El tema es que en algunos servicios de salud a veces no cuentan de manera, digamos, inmediata con los apoyos psicosociales, ¿no? Efectivamente siempre es bueno y adecuado poder despejar todos aquellos elementos que tienen que ver con el riesgo de las mujeres, ¿ya? Sobre todo lo que implica, bueno, en algunos casos, ¿no? Si es posible contar con algunos antecedentes previos de violencia. También hay que, es súper importante en cuanto a la detección, mirar qué va a pasar con ese caso, con esa mujer en particular, una vez que ella sale dada de alta, ¿ya? Ahora, sabemos que también ustedes pueden retener solamente un par de horas o un par de días nomás un caso cuando son definidos como casos sociales, ¿no? Casos sociales que se extiende la hospitalización, ¿cierto? No obstante, en esa lógica, con mayor razón, la idea es poder activar todas aquellas, digamos, servicios que tienen que ver con la protección, como en este caso Luravit, porque si en el fondo hay que tomar medidas de protección y seguridad, son ellos los que están en el fondo mandatados por ley para poderlo realizar, ¿ya? El resto de las instituciones somos instituciones que apoyamos esa labor, ¿ya? Y en ese contexto, nosotras como servicio, una de las cosas que ofrecemos concretamente tiene que ver con la atención de esa mujer en una casa de acogida por una situación de riesgo vital, o bien la atención complementaria a través del centro de la mujer respectivo al territorio donde la mujer se va a trasladar o donde ella va a continuar, obviamente, y donde ella está localizada, ¿no? No sé si ahí queda un poco despejada la duda, Salomé. Sí, gracias. Ya, perfecto. Parece que Constanza. Constanza, ¿ustedes tienen alguna duda? Porque yo por lo menos las vi que estaban conversando, ¿puede ser a lo mejor respecto a lo mismo? Ahí sí. Sí, ¿nos escuchan? Sí, estamos comentando un poco lo que preguntaba la compañera. Perfecto. Comentándolo porque también a nosotros nos pasa, pero desde la perspectiva que nosotros, teniendo a niños o niñas hospitalizadas, las pesquisas nos podemos percatar que sus madres, o futuras cuidadoras mujeres, puedan estar en situaciones de violencia contra ellas. Perfecto. Entonces, claro, ahí como que también tenemos que activar tanto redes, como una breve problematización de la situación cuando no está, y sí, efectivamente uno trabaja contra el tiempo. Sí, sí. Pero activando las redes, o sea, puede que la persona se vaya de alta porque como es el niño el paciente acá, lo que hacemos sí o sí es informar a toda la red, APS, Atención Primaria en Salud, escuela, o tratar de coordinar ahí también con las redes como más comunitarias, municipales. Y también cuando las situaciones son muy graves, se estaban las medidas de protección hacia el niño porque ingresa hasta causarle testigo de violencia intrafamiliar, como víctima de maltrato finalmente. Sí. Aunque no sea directamente hacia él, sigue siendo directamente hacia él. Sí. Es víctima igual. Sí. Por eso. Sí, de hecho... Pero que nosotros de alguna manera hemos tratado también acá de concientizar que esto no es que sea testigo de violencia, exacto, que a nosotros no nos gusta ese concepto, porque es como que él fuera solamente un observador, mientras y que eso no dañase un poco. Claro, como al mirar que eso pareciera que lo pudiera eventualmente llegar a dañar, pero el sentimiento de miedo, vulnerabilidad y terror que siente es el mismo que puede llegar a sentir la mujer cuando la están golpeando, entonces... Claramente. No, por eso decimos que es víctima de maltrato y no testigo. Lo hemos tratado de instaurar acá en el hospital, que se nos ha hecho un poco difícil también porque está muy instaurado el concepto de testigo,
pero dado ese concepto también hemos podido como proteger también a estas mujeres que son víctimas, porque a través de una medida de protección se facilitan también las medidas cautelares hacia las mujeres. Sí, de hecho hay bastante experiencia al respecto de eso. En el fondo hay muchas situaciones de mujeres que viven violencia y que muchas veces son derivadas a programas por ejemplo, el nuestro, que son los centros de la mujer, o bien a programas de salud, de atención primaria, ¿no? Salud mental, en aquellos casos cuando perciben de que es necesario contar con algún tipo de apoyo o más bien para hacer el despeje, ¿no? De la situación de violencia. Ahora, en eso es súper importante reforzar que las mujeres muchas veces no ven la situación o no nombran la situación de violencia en la cual están expuestas. Y eso claramente tiene que ver fundamentalmente con, muchas veces con las historias, con sus propias historias, con los niveles, sobre todo también de dependencia que puedan tener respecto al hombre que ejerce la violencia, ¿no? Entonces hay una situación y varios factores que van de alguna manera confluyendo para que ellas en el fondo no tomen la decisión de pedir ayuda. No obstante, sí, dale. Es que en base a eso mismo tal vez ni siquiera está la conciencia de que esto es violencia. Que yo creo que esa es la base, que la mayoría de estas mujeres no lo tienen tan normalizado que no existe eso. Exacto. Entonces, tú estás hablando como del segundo nivel, porque a nosotros nos pasa recurrentemente acá y gran parte de nuestro trabajo, como además nuestra intervención, debería ser con los niños y no con adultos. Exacto. Como que la familia tome la conciencia para que se puedan también ellos empezar a proteger y a cuidar. Exacto. Y nosotras también activar las redes y hacer todas las derivaciones pertinentes, pero acá nuestra principal labor es que tomen conciencia y que puedan realizar denuncias y acompañarlas en este ingreso a las diferentes redes. Sí, bueno, solo reforzar que, bueno, parte, digamos, de la detección es justamente ir indagando también el nivel de conciencia que ellas puedan tener respecto, en primera instancia, a la situación de violencia y posteriormente a los niveles de riesgo, ¿ya? Y desde ahí también hay que desmitificar de que de que en las mujeres o que hay veces los niños en sus familias se supone que el espacio familiar es un espacio de protección, ¿ya? Pero también muchas veces ocurre o ha ocurrido en situaciones graves donde es ese espacio que finalmente termina siendo un espacio de riesgo, ¿ya? Y eso es difícil de poder también generar conciencia, porque históricamente y culturalmente nos refuerzan de manera permanente que la familia es un espacio protector, ¿ya? Entonces, desde ahí, obviamente que la idea es que como operadores y operadoras, digamos, de distintos programas, de distintos niveles de intervención, podamos comprender de que no es fácil tampoco desde ahí tener la claridad de lo que se está viviendo en una situación grave, ¿ya? Ahora, por otro lado, efectivamente siempre es necesario, sobre todo que cuando en salud intervienen con niños y con niñas, dejar alguna red activada, ¿ya? Respecto a ese niño o a esa niña, ¿ya? Porque de alguna u otra manera el caso va a ser visibilizado para la institución donde se vaya a referenciar, y eso va a permitir, de alguna manera, ir, profundizar, conocer cuál es la historia de esa familia, de esos niños, de esa mujer, ¿no? Y obviamente que eso va a permitir que, por una parte, existan también ciertos niveles de control social o control externo respecto a los riesgos y respecto a lo que pueda estar ocurriendo al interior de esa familia o de ese grupo, ¿no? De esos niños, hacia esos niños, hacia esa niña o hacia las mujeres. ¿Mm? Sí, yo creo que acá porque en este hospital existen como dos tipos de pacientes. Está el agudo, que es una hospitalización cortita, y el crónico o larga estadía. Y en eso, aunque un poco lo que tú dices, como que tal vez no siempre la gente entrega la información, pero cuando un paciente uno lo ve todos los días durante 5 meses, este tipo de situaciones es imposible no vislumbrarla. Exacto. Porque ya es un cotidiano, están viviendo acá. Exacto. Sí, entonces,
están día y noche, por lo tanto Sí. también es mucho más fácil ir detectando a lo mejor cuáles son, porque claro, en ese espacio va a ser difícil quizás que se produzcan a lo mejor algún tipo de agresión física, ¿no? Física, digamos. Han ocurrido. Claro, pero claro, en el fondo también es probable que se comiencen a activar aquellas tácticas de poder y control que muchas veces utilizan quienes ejercen la violencia, ¿no? Que son muchas veces invisibilizados. ¿Mm? Sí. Sí. Les puedo hacer una pregunta, ¿qué han hecho ustedes cuando han visto este tipo de situaciones? ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo lo abordan? ¿Cuáles situaciones? ¿Las de violencia física? ¿La violencia física? La verdad, hasta ahora, a nosotras, a mí por lo menos nunca me ha tocado verlo in situ. ¿A ti? No. Como que, Ya. no, generalmente ocurre las veces que han habido violencia física hacia las mujeres, es que llaman a los guardias, sacan Ya. al hombre, y después de eso, o mientras eso está ocurriendo, nos llaman a nosotras para que después vayamos a hacer la acogida con la mujer y las derivaciones pertinentes y demás. Ya. Y denuncias, etc. Eso le iba a ese punto, a eso quería llegar, digamos, que en ese momento cualquier persona puede hacer la denuncia, por supuesto. Pero el Sí, tema claramente en caso de una mujer, digamos, que no está viendo, que está siendo víctima de violencia, hacer una denuncia puede, digamos, poner en una situación mucho más compleja en muchas ocasiones, digamos. Entonces es importante en esa primera acogida que ustedes le puedan hacer, es generar esa conciencia de que está viviendo violencia, de que esto no es absolutamente normal, digamos, que no es algo natural, que la persona que está a tu lado te agreda de esa manera, y instarla a hacer la denuncia. La denuncia la pueden hacer, digamos, cualquier persona, insisto, y en compañía, y ustedes acompañando también a esa mujer ahí a hacer la denuncia frente a Carabineros, que se puede llamar o puede ir directamente a la comisaría a hacerla. tenemos la ventaja que en el Hospital San José hay un carabinero de guardia, sí, hay un carabinero ya constante. sabía la denuncia entonces. Siempre la hacemos ahí. Perfecto. Eso, entonces, eso es como la parte de reforzar en caso de que se pueda hacer presencial. No solamente un evento físico, sino que también psicológico más o menos grave, uno también puede intervenir y poder apoyar también a la mujer en develar, digamos, y de poder despejar de que son situaciones que no son normales, entre comillas, claramente, porque están naturalizando una conducta violenta, donde nosotros podemos intervenir cuando estamos hablando de pacientes de larga estadía, digamos, de que ustedes ya han podido observar cómo ha sido cómo es la dinámica familiar entre ese hombre, esa mujer y con los niños. Entonces es importante tener claro eso también de qué hacer y dónde ir. Hay nuevas integrantes del servicio de salud central, ¿puede ser? Sí, algo así, dice, no sé si tendrán micrófono porque se conectaron después de que comenzáramos. Perfecto. Pero parece que hay más de una persona, Miguel. Sí, yo vi 3 personas y también llegó Marión. Si nos puede contar algo, si tiene micrófono. Quizás ir contándole que lo que hemos hecho hasta ahora es recopilar más bien las dudas que han tenido de ambos módulos, ¿no? Estamos hablando del módulo 3 y del módulo 4, ¿ya? El módulo 3 tiene que ver con los temas fundamental y eminentemente legales, ¿cierto? Del e-learning. Y el módulo 4 tiene que ver con las herramientas más bien psicosociales de detección, ¿cierto? De derivación. Entonces, más o menos para que ellas también manejen la información, ¿no? Claro. Tengo a Francisca igual que levantó la mano hace un momento, desea más Perfecto. probable preguntar algo. Voy a agradecerle a Constanza y a Paula, ¿ya? Del hospital por la participación y por contar la experiencia, ¿no? Perfecto. Francisca, te podemos escuchar. Sí, respecto a lo que estaban hablando las colegas, las compañeras de curso, en cuanto a las agresiones ocurridas en el mismo lugar, se me vino a la mente el tema y la figura de
no estoy segura cómo se dice, pero tiene que ver como con la flagrancia de la violencia, cuando se, claro, como lo pillan in situ, por decirlo en palabras más coloquiales. Ahí no tiene, porque para los que trabajamos con el tema de la violencia, sabemos que cuando se va a audiencia y el tema probatorio igual es un tema importante, pero al incurrir este tema de la flagrancia, ahí los mismos colegas o los carabineros que se encuentran en el lugar podrían llevarse detenido inmediatamente al agresor. Esa es mi duda. Sí, se pueden llevar absolutamente, y la flagrancia dura 12 horas. Entonces también de una persona que ha sido agredida, digamos, se entiende que flagrancia no solamente en el momento mismo, sino que también puede ser detenida dentro de este plazo de tiempo. Por lo tanto, la persona, cuando a los carabineros ahí tendrían, o Policía de Investigaciones tienen la facultad y la obligación de llevarse detenida, y pasarlo, digamos, a hablar con el fiscal para ver si es que ha detenido, pasa control de detención, etcétera. Pero va inmediatamente por flagrancias, como comparte aquí la compañera. Gracias. Vamos a dar la bienvenida a Marión. Hola. Hola. Miren. Buenísimo, excelente. Muy bien. 25 de noviembre. Exactamente, ese es el domingo. Ahora, comúnmente a veces distintas instituciones, hay distintas iniciativas también de organizaciones de mujeres que durante estas hacen la semana con distintas actividades, ¿no? Está la Red Chilena que convoca a su marcha, a la marcha, digamos, que hace todos los años por la no violencia contra las mujeres, que va a ser este jueves, ¿no? Pero hay un montón de actividades, tanto en salud, a través de los programas de los Centros de la Mujer, del CERNAMES, que están haciendo un montón de actividades de sensibilización en el contexto de la conmemoración del Día Internacional por la No Violencia hacia la Mujer. Oye, Marión, aprovechando que nos pusiste la manito ahí, ¿alguna duda, algún comentario respecto a los contenidos que has desarrollado? Porque, como les decíamos delante, esta clase virtual fundamentalmente aborda los temas relacionados con los módulos 3 y 4, ¿no? Entonces, ¿alguna duda, comentario o experiencia no práctica en el ejercicio de la detección temprana, etcétera? ¿Me escuchan? Sí, claramente. Perfecto. Bueno, llegué un poquito tarde porque, para contarle un poquito esto de la mano, acá en el Hospital del Carmen recién hicieron como una foto masiva de todos los funcionarios mostrando esta manito. Eso es algo que se está haciendo. Excelente. Y bueno, respecto a lo que estaban hablando las compañeras, acá sí ha pasado que de pacientes hospitalizadas han entrado las parejas y le han pegado aquí en el servicio. Ha pasado. Ha pasado como este año como 3 veces. Harto. Sí, este año ha pasado 3 veces, 2 fueron aquí en la urgencia y 1 fue en piso. Pero el de piso ahí fue terrible, porque, bueno, el personal clínico dio el aviso, subió carabineros, subieron los guardias, y también no olvidar que comúnmente en los hospitales públicos el paciente nunca está solo. Entonces tenía aparte otras mujeres, porque no hospitalizan mixto. Entonces en la misma sala hay 3 mujeres. Eso. Entonces al final las 3 mujeres yo creo que sufrieron la violencia, porque, oye, suelta, ayuda, se pusieron todos muy nerviosos, Carabineros se lo llevó detenido, y sobre la misma quedó con la medida cautelar de que no se podía acercar al recinto hospitalario 100 metros a la redonda, pero se nos volvió a entrar. Y eso es un tema, yo creo que igual es complicado de abordar, porque no sé, los otros hospitales yo también creo que tienen una infraestructura grande, entonces hay más de una puerta, y uno que no sabe el caso, porque esta información siempre es confidencial, cuando mandan medidas cautelares por el tribunal, llega a través de los oficios, y de los oficios se manda uno, en nuestro caso, que el hospital es concesionado, se los mandan a seguridad,
para que estén viendo por cámara y los guardias atentos con las fotos en la entrada a las OIRS, porque muchas veces, oiga, quiero saber dónde está hospitalizada Juanita Pérez. Exacto. Entonces ahí nosotros tenemos el torpedo que no se puede dar información de ubicación ni nada. Sí. Pero también pasa esto que la persona puede entrar por otra puerta, sube por el ascensor del estacionamiento y llegó nuevamente a la sala. Entonces, igual es complicado como estar 100% atenta, alerta. Sí. Es que es difícil porque este hospital todos los días, bueno, todos lados, está siempre lleno el primer piso, porque la gente viene a pedir horas, viene al servicio de urgencia, que está todo dentro del primer piso. Entonces tenemos el acceso de urgencia, tenemos el acceso del hall central, tenemos el acceso a los que llegan por estacionamiento subterráneo. Entonces ellos suben directo por el ascensor. Y aparte, si alguien entra caminando, puede entrar también por el estacionamiento. Entonces nos faltan ojos, quizás, verlo. 3 casos igual quizás no suena mucho para la población que atendemos, pero es terrible, porque ahí ¿qué hacemos? O sea, se da la contención, después ¿qué pasa? Esta mujer se quería ir y estaba toda morada, entonces, ¿qué hacer? Igual es complicado. Y acá lo de la urgencia también que fue un error, que fue como violencia cruzada, los dos se agarraron. Y al llegar a la urgencia, como ahí no hay distinción de mujeres y hombres, que han revuelto mixto, quedaron en la misma sala del triage. Entonces, tampoco tenemos como la infraestructura para estos casos de víctima-victimario, dejarlo como en espacios distintos, porque el triage es una sala grande que van llamando gente, y ahí, por ejemplo, los C3 tienen que esperar el llamado a médico. ¿Me entiendes? Y es lo que yo decía en la conferencia anterior, que acá por lo menos no hay como una priorización en el tema de la constatación de lesiones. Entonces, obviamente, cuando le toman los signos vitales, quizás puede tener la presión un poquito alta, pero está respirando bien, evidentemente no había con fiebre, nada. Entonces, es un paciente leve. Y tiene que esperar un tiempo. Claro, que tiene que esperar la atención cuando le toque, muchas veces las mujeres desertan, se aburren y se van a la casa. Y es lo que pasa, po. Entonces perdemos esas mujeres, uno ya no tiene idea qué pasa porque no sabemos. Y también el problema que yo lo dejé escrito en un foro, era que no ha pasado, me ha pasado muchas veces, el carabinero guardia de acá, el que está, muchas veces sigue pidiendo la constatación de lesiones para hacer la denuncia. No, no es necesario. Yo por el curso me enteré. Yo yo pensaba que era así también, pero todavía se ha visto. Entonces, por eso yo creo que esta información tiene que ser como muy general de todas las partes, porque todavía hay carabineros que lo exigen. Lo mismo que, por ejemplo, han llegado personas maltratadas, llega carabinero porque llamado, fueron a la casa, trajeron a la mujer, la dejan y se van. Entonces tampoco existe un acompañamiento. ¿Uno qué hace? Uno se mete al sistema informático y a ver los motivos de consulta, por ejemplo. Ya caída, entonces ahí constatación de lesiones, pareja agrede al resto. Y uno por estar mirando, uno detecta esos casos adentro. Porque mientras no llegue a médico, el médico, por ejemplo, el que hace la interconsulta a servicio social, para que venga alguien a ver el caso. Pero queda esa laguna dando vueltas, porque en eso puede pasar así como 30 minutos, fácilmente unas 4 horas. Sí, y ahí se pierde la mujer. Sí. Y ahí perdemos todo, porque en el fondo no fuimos apoyo, somos funcionarios públicos, nosotros tenemos la obligación, chiquillas, de denunciar. Sí. Cualquier persona puede hacerlo, pero nosotros como funcionarios públicos, con más razón tenemos que hacerlo. Entonces, eso es lo que a mí, yo creo que es como la cosa pendiente en la salud, en la urgencia. No sé cómo será en otros lados, pero acá yo lo he visto varias veces. Igual uno cuando detecta estos casos, uno va a hablar con el jefe de turno para darle una prioridad. Igual Carabineros cuando se queda con la víctima, porque a veces se queda acompañándola hasta que la
contata la lesión, ellos también tratan de gestionar la fluidez. Pero a veces por disponibilidad de servicios, está colapsado, llegan emergencias, todo, pasa esto. Sí, sí. Ahora, mira, agradecerte, Marión, por la experiencia y por lo que nos compartes, porque claramente desde ahí podemos sacar varios elementos que son interesantes de poder analizar y poder reforzar en el curso, ¿no? Yo creo que una de las cosas que son fundamentales es tener que las instituciones ya puedan tener protocolos internos, ¿no? ¿Qué hacer ante situaciones de violencia, ya sea al interior, ¿cierto? Así como ocurre, ¿no? Ya, en los espacios públicos, en el espacio de sala, en la hospitalización, porque en el fondo los protocolos institucionales nos facilitan y en el fondo permite tener la claridad de quién hace qué, ¿ya? Entonces, y en violencia ocurre que, claro, hay un procedimiento que está más bien encauzado desde el punto de vista legal, ¿no? Donde sabemos de que hay que poner una denuncia, pero aquí no queda, y los protocolos lo que hacen es como el acuerdo operativo. Sé que si legalmente tenemos una herramienta, que es poner una denuncia, el protocolo y en el fondo el acuerdo puede ser quién va a poner y quién va a interponer esa denuncia, ¿ya? Entonces, y ahí hay una serie de elementos que institucionalmente de a poco hemos ido avanzando a que estos se vayan consolidando institucionalmente. Lo ideal sería que lo ideal, ¿no? Estoy hablando en términos generales, poder contar con que cada servicio, que cada programa, que cada instancia que implique atención de público, y sobre todo en aquellas instituciones relacionadas con el abordaje de la violencia hacia las mujeres, puedan tener la claridad de qué hacer, ¿ya? Pero es súper importante ir tomando acuerdos institucionales y organizacionales que permitan saber quién hace qué ante una situación, ¿cierto?, de violencia hacia una mujer en un espacio X, ¿ya? Eso como primera idea a partir de lo que nos comparte Marión. Por otro lado, en este proceso de la detección, no podemos perder de vista de que cuando un hombre ejerce la violencia en espacios públicos, ya estamos hablando de un agresor que ya sobrepasa todos los niveles en cuanto a en cuanto al control, en cuanto a, es como que ya efectivamente ahí es inclusive, o sea, de hecho Mario lo comenta, que y teniendo medidas cautelares, tampoco respetan las medidas cautelares. Entonces, estamos frente a, no, en el fondo, en estos procesos de detección, en estos procesos de poder un poco evaluar la situación en la cual está expuesta la mujer, el tener una panorámica, digamos, del agresor, de cómo se ejerce la violencia, también nos permite tener una mirada más amplia respecto a la situación concreta en la cual se expone y está permanente expuesta la mujer, ¿ya? Es distinto estar con, hay agresores que, por ejemplo, hay agresores que de alguna u otra manera son más, a ver, como que quieren pasar más desapercibidos, ¿no? Y, por ejemplo, son los que pellizcan debajo de la mesa o apretan el brazo, ¿no? Ante situaciones en las cuales quieren mantener el control. Pero hay otros que claramente, en el fondo, escapan y siquiera no hay un respeto ni por el lugar donde se ejerce la violencia, no hay nada, o sea, en el fondo estoy queriendo mostrarles de que ya si estamos frente a un agresor que agrede en público y que no respeta medidas cautelares, es muy difícil de poder controlar eso, el nivel de gravedad se eleva de manera significativa, ¿no? Ahora, y otro tema súper importante, vinculándolo con los contenidos del e-learning, los planes de seguridad. Siempre hay que tener a la vista, ¿no?, cuáles son aquellos elementos de seguridad que yo puedo recomendar a una mujer, considerando que efectivamente ante situaciones en las cuales ellas quedan expuestas, y queda expuesta a la situación de violencia, muchas veces ellas se retractan, ¿no?
en esta lógica de no querer tener más problemas, en esta lógica de que no querer que se involucren más personas en esta situación, de proteger, ¿no? También de alguna u otra manera, y de protegerse, porque también hay que reconocer de que aunque queramos o no, hay ciertas estrategias que las mujeres empiezan a implementar que son de sobrevivencia también en las relaciones, ¿ya? Que a lo mejor de pronto nosotras podemos tener cuestionamientos, pero ellas son las que mejor conocen al agresor, por lo tanto, ellas saben cuando una situación puede, en el fondo, sobrepasar los niveles o qué es lo que va a pasar después de que se vayan las personas, ¿cierto? O que en el fondo, cuando nuevamente ellos vuelvan a estar solos, ¿no? En ese contexto, siempre tener a la vista los elementos de plan de seguridad, ¿ya? De pronto hay sugerencias que son súper simples, ¿no? Que ellas tengan y mantengan copias de sus medidas cautelares es fundamental, ¿no? Porque efectivamente ocurre que hay funcionarios de distintas instituciones que si no ven el documento no creen y que hay una medida cautelar, ¿ya? Entonces, el mejor medio de verificación es que ellas puedan tener copias de sus medidas cautelares que estén vigentes para que en el fondo dar cuenta, ¿no? De la situación de riesgo en la cual ella se expone ante el acercamiento de su pareja que en el fondo ejerce la violencia, ¿ya? Por otro lado, que las mujeres vayan, porque efectivamente también es una decisión de ellas mantenerse en una relación abusiva, ¿ya? Es una decisión que en el fondo tiene que ver con el momento en el cual ella está, ¿ya? Por más que nosotros a lo mejor podemos activar redes, podemos dejar vinculadas algunas instituciones, podemos dejar interpuestas denuncias, podemos salvaguardar de que las medidas cautelares estén vigentes y se decreten a favor de la mujer y de sus hijos, pero siempre hay una decisión, y ante esa decisión tenemos que igual, en el fondo, reforzar con ellas de que tenemos una panorámica institucional y una serie de elementos que pueden protegerla, ¿no? Y que en el fondo ellas pueden utilizar ante situaciones de riesgo y de crisis, ¿ya? Por ejemplo, que ellas tengan, hay elementos muy prácticos de plan de seguridad, que tengan copias de todas sus denuncias, que tengan copias de todas sus medidas cautelares, que tengan copias de sus atenciones de salud, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, de que están siendo atendidas en un espacio de salud mental, por ejemplo, ¿no? O que estuvieron hospitalizadas producto de una situación grave, que se queden con esos registros, porque en algún momento va a haber la necesidad y ella va a hacer el cambio, va a haber algo que va a marcar la diferencia para ella, y que en el fondo, y que todos estos verificadores le van a permitir en el fondo también armar su historia, armar la historia y armar los hechos y las situaciones a las cuales, de violencia, ¿no? A las cuales ella ha estado expuesta. Claudia. Entonces, ¿perdón? Sí, te puedo interrumpir un poquito. Tengo hace bastante rato ya a las personas que están de SSM Central que desean intervenir, y también tengo unos comentarios, no sé si los puedo leer antes de darle el pase a ellos. Ordénanos tú, Miguel, entonces. Ya, mira, voy a empezar a leer los comentarios. Francisca nos escribió sobre lo que estaba hablando de la violencia. Dice, nos ha pasado en el Centro de la Mujer que vienen agresores a reclamar o pedir que no les creamos a la usuaria, y al momento de negarle el espacio para conversar o atenderlo, reaccionan de manera agresiva con portazos o insultos a los profesionales. Fernanda también, que creo que está hablando de lo mismo, dice, con respecto a lo que indica mi compañera, Carabineros no toma denuncias si no tiene el documento de la contratación de lesiones. En mi trabajo, los reclamos por Carabineros son todos los días. No toman denuncias si se trata de violencia verbal, amenazas, violencia psicológica, etc. Por ende, solo toman denuncia cuando es violencia física y es llevada a la contratación de lesiones. Y bueno, creo que tienen el micrófono abierto, no sé si las podemos escuchar, que tampoco sí. Son... Hola, sí, se escucha, pero se escucha un poco bajo. Bienvenidas. Un poco alejadas. Tuvimos problemas técnicos en la mañana al inicio, pero ya. conectar.
queríamos hacer varios comentarios. Yo voy a hacer uno primero y luego mi compañera. Uy, no las escuchamos muy bien, no las escuchamos muy bien. ¿Ahí? Sí, A ver. sí, ahí se escucha mejor. Es que pasa que como están muy lejos de la cámara y del micrófono también se escucha un poco bajo, pero si se acercan un poquito ahí se escucha bien. Ya. Entonces, lo que queríamos comentar era principalmente que respecto a la experiencia del Hospital El Carmen y de otras experiencias hospitalarias, yo trabajo en el Hospital San Borja y como pensamos que inicialmente es necesario identificar cuáles son las prácticas institucionales que son posibles de accionar para el trabajo en violencia contra las mujeres en cuanto a la protección de las usuarias que están hospitalizadas. Y para nosotros lo que ha pasado es que el apoyo fundamental han sido los equipos de administrativos y administrativas, que son las barreras iniciales posibles, que son quienes pueden detectar, pero para eso también necesitamos como entrevistas en el acceso a la tutoría. La tutoría es un documento que se realiza, que no tiene un poder jurídico, pero tiene un poder como institucional para poder acompañar más tiempo a la usuaria o usuario que está hospitalizado. En esta entrevista inicial que le hace un administrativo de las oficinas de atención al usuario, UIR, se le pregunta respecto de si hay personas que no están autorizadas para la visita o hay alguna precisión especial. Y entonces ahí se deja una alerta inmediata que queda en los pisos activados, ¿ya? Es una medida como para compartir, entendiendo que hay muchas otras posibles. Sí, claro. Y lo otro que tiene que ver con que, cómo además de eso, nos hacemos cargo de pensar que lo institucional es una cosa, pero también hay un nivel de competencia institucional que nosotros podemos regular algunas cosas súper básicas, pero siempre hay un nivel de acceso que supera eso. Y que si alguien quiere entrar, va a entrar. Es fácil burlar la seguridad en general en los espacios públicos. Pero eso también como que se puede impedir un poquito mejor cuando uno fortalece las redes comunitarias, sociales, que no están directamente vinculadas con el quehacer institucional así inmediato, ¿no? Con el espacio de la hospitalización. Y que como cuando están hospitalizadas es posible igual tener ese tipo de conversaciones. Y por otra parte, contar que en el hospital hay dos urgencias, la infantil y la ginecológica. Y en la ginecológica, las mujeres que viven violencia son categorizadas C2. No solamente sexual, sino que también física. Bueno, ¿saben todo lo que es la categorización, no? ¿No? ¿Sí? No, no. Es que cuando una persona llega a la urgencia, le dan una categorización que es en el fondo la prioridad con la que va a ser atendida. Y eso está asociado a la complejidad de lo que está presentando en la atención y el tiempo de espera que va a tener que, en el fondo, tener, ¿verdad? Entonces, como dicen, categorización con número, es C1 a C5. C1 es la urgencia más grave a punto de morir, y C5 es lo menos grave. Ya, y entonces, en función de eso, y con varias gestiones también de conversación institucional, y de priorización de las mismas matronas que también están muy comprometidas con el tema, la violencia contra las mujeres es C2. Perfecto. Entonces, ahí disminuyen los tiempos de espera significativamente, porque cuando era C4 era imposible, porque iban y se aburrían y se iban, las perdían. Sí. Eso. O sea, no, agradecer la experiencia. En el fondo, yo creo que de alguna u otra manera las instituciones de a poco van avanzando. Ahora, concuerdo contigo que en el fondo la institución es una parte, ¿no? Lo relevante acá tiene que ver también con los aspectos más comunitarios, los aspectos más también familiares, entendiendo también de que a veces ocurre de que las familias en algunos casos están un poco agotadas como red, ¿ya? No obstante ello, igual pueden ser un referente, digamos, de información que permita también tener una panorámica general. O sea, cuando vemos una red familiar agotada, también nos da cuenta, ¿no?, de más o menos la situación a la cual más o menos ha estado expuesta la mujer, ¿no? O sea, es probable que haya ahí una recursividad respecto a volver de manera permanente con quien ejerce la violencia. Entonces ahí también nos permite mirar
que claro, que en el fondo estamos quizás estamos ante una mujer que efectivamente está muy ambivalente ante la situación, es probable que aún necesite el apoyo, ¿no? Siempre es importante mirar que el tercero, para poder en el fondo interferir el modelo abusivo, puede ser la institución, puede ser un familiar, puede ser una persona, una par, puede ser inclusive la enfermera que la apoyó, que la atendió durante la estadía en el hospital. Cualquiera que le muestre que de alguna manera lo que está viviendo en el fondo no es algo, digamos, normal, y que además también que ella se merece una vida libre de violencia, ¿no? Cuando uno hace esas devoluciones, efectivamente las mujeres algo va remeciendo ahí, ¿no? Para que puedan tomar la decisión que tiene que ver fundamentalmente con la salida de la relación de abuso. ¿Mm? ¿Me escuchan? Sí, hola, buen día. Hola, ¿qué tal? Hacer un comentario que, bueno, en el contexto social en el que nos encontramos hoy en día, puede que a muchos les parezca que está fuera de lugar, pero igual lo quiero hacer y tengo que hacerlo. Respecto al trabajo con carabineros, bueno, es de público conocimiento que en general Carabineros no es parte de la red, ¿no? De colaboración nuestra en general, ¿no? Sobre todo en estos casos. Entonces, no obstante eso, yo creo que es importante intentar al menos gestionar con Carabineros, y ahí hay que ver con qué figura en el fondo, con qué figura de la institución y a través de qué vía, para hacer un trabajo con ellos. Yo he sabido de buenas experiencias y de malas experiencias, o sea, claro, situaciones donde de verdad la resistencia es brutal y no hay vía de cambio ni posibilidad de hacer nada, pero también he sabido de buenas experiencias en otras comunas, en otras redes distintas a la nuestra, en donde sí han podido generar que ellos colaboren y que sean parte del protocolo de protección. En ese sentido, tal vez, no sé qué piensan ustedes, pero tal vez podría ser una vía para acceder a eso, un contacto directo con la institución a nivel territorial, pero también a través de la red de atención a víctimas, de la RAP, que está en todas las regiones, sí, y que ellos tienen contacto directo también con la institución. Entonces podría ser vía directo, pero además que la RAP pueda digamos, facilitar, favorecer que ese contacto se dé, porque bueno, tienen jefaturas y haya una autoridad ahí distinta a la nuestra, que bueno, no se conoce como autoridad, digamos, pero ahí hay autoridad, entonces tal vez podría ser esas dos vías, contacto directo y también desde la RAP. Sí, entendiendo que Carabinero, gracias por tu comentario, es un tema lo que tú planteas. Carabineros tiene presencia en casi todas las mesas, digamos, de trabajo a nivel de tanto nacional como regionales respecto a violencia contra la mujer. Es una institución jerárquica, por lo tanto eso es un plus en el sentido de poder trabajar en forma más coordinada. Como siempre y en todos lugares pasa, bueno, nosotros particularmente como institución hemos trabajado en la capacitación de múltiples temas, digamos, a Carabineros y a la PDI, pero, y que lo hacen también los centros en las respectivas comunas, los mismos dispositivos de ustedes, o sea, se va haciendo un trabajo comunal territorial para poder mantener una vinculación dentro de la comunidad. Siempre va a haber un funcionario o una funcionaria que no está, digamos, alineado, o que no, justo no fue la capacitación, o lo cambiaron, lo destinaron de nuevo y no está sensibilizado. Lamentablemente, para poder abordar, y digo lamentablemente porque ojalá no debiéramos empezar a difundir y a sensibilizar sobre estos temas, sino que deberíamos tenerlos aprendidos ya desde que empezamos a movernos en el mundo, con la sensibilización con el tema de violencia contra la mujer. Hay experiencias en Carabineros como son no sé si han escuchado las salas de familia, que son unas experiencias que están recién comenzando y que son salas que pretenden entregar una atención más diferenciada y especializada a las mujeres que han sido víctimas de violencia, con personas, por supuesto, capacitadas para poder acogerlas,
y obviamente poder no solamente orientarla, sino que también darle una primera acogida adecuada a esta mujer que va a llegar a consultar a la sala. Respecto a la participación de la RAP en Carabineros, efectivamente está en la RAP. Yo creo que no, a pesar de que se han hecho esfuerzos de mantener permanentemente este ciclo de capacitaciones, no es menor hacerlo presente cada vez, digamos, porque estas situaciones siguen ocurriendo, como lo comentaba hace un rato atrás una compañera, de que siguen exigiendo el documento de constatación de lesiones para tomar una denuncia. Cuando la denuncia, la Carabinero está obligado a tomarla, exista o no exista prueba, eso no es un elemento que ellos deben valorar al momento de tomar la denuncia. La mujer tiene el derecho a hacer la denuncia por el tipo de violencia que esté viviendo, aun cuando no, el carabinero puede evaluar que no exista prueba adelante. Eso es un tema ya de prueba que va a ir en un proceso, en un procedimiento penal, un procedimiento de familia, pero es otro tema. La obligación de carabinero es tomar la denuncia. Por lo tanto, también hay malas prácticas que hay que ir erradicando, y estas malas prácticas se erradican con trabajo permanente, concientizando, sensibilizando y trabajando en forma coordinada todas las redes que estamos en el territorio. Hola, buen día. Hola, buen día. Quería hacer un comentario respecto a la continuidad de la protección o del cuidado. Dentro de salud nosotros tenemos, dentro de la red de salud, la necesidad de darle cuidado a la persona que está en algún lugar de atención. Y eso respecto a lo que tiene que ver con los hospitales. Ahí en realidad hay que trabajar con la red de atención primaria. Entonces, si algún usuario, alguna mujer está en una atención así, sale del hospital, obviamente queda fuera, sola. Y más aún la familia ya no quiere apoyar tanto, porque ya no cree en esa posibilidad de salirse de la violencia de la mujer, es necesario tomar contacto con el CEFAN al que pertenece. Y ahí, obviamente, el sector en el que esa mujer está inscrita se hace cargo, a través del estudio de familia, a través de la información que se pueda mandar, se hace cargo de visitar a esa mujer, de estar en contacto con ella y de ver su apoyo. Entonces, de repente nos encerramos solo en la atención que damos nosotros inmediatamente, o con la red intersectorial, pero nosotros tenemos una red de salud a la cual hay que darle uso y conectarse. Gracias. Una duda más, yo creo. Miguel, consulta Miguel, ¿no queda por ahí alguna pregunta que haya, aparte, digamos, de las compañeras del Servicio de Salud, que teníamos ahí en el pendiente? No, pendiente eran, leí los comentarios que estaban haciendo sobre el tema que conversaron anteriormente, y luego de eso no se ha reflejado más, por lo menos en el chat, y no hay más manos tampoco levantadas. Ya, perfecto. ¿Alguna otra experiencia que quieran compartir? ¿Alguna duda que podamos? Nos quedan 10 minutos para poder ir cerrando ya esta sesión. Si hay algún aspecto legal que quieran comentar, que tengan dudas, que quieran preguntar. Tengo a Francisca que desea contarnos algo. Francisca. ¿Te escuchamos, Francisca? Mire, más que nada quizás no tiene mucho que ver con el tema legal, tiene que ver con una duda más o menos personal, que porque en el Centro de la Mujer nos llegan denuncias, o por lo menos demandas espontáneas todos los días desde las usuarias, de situaciones muy extrañas de repente. Y nos ha pasado que a veces vienen con otro tipo de motivaciones al centro, no sé, buscando quizás algún beneficio social, solución habitacional, qué sé yo, por un tema de desinformación, como que piensan que el Centro de la Mujer es un poco más integral y no hacia la violencia directamente. Hace poco nos pasó que llegó una chica pidiendo una solución habitacional, pero esta chica mientras uno empieza a entrevistarla, ¿cierto?, a indagar cosas, ella presentaba no estoy segura cómo es la palabra correcta, pero presentaba como un retraso cognitivo leve. De hecho, a ella le costaba un poco establecer las conversaciones con nosotros, seguirnos un poco el hilo de la conversación. También tenía como una actitud bastante infantilizada, ya tenía 24 años, pero en realidad se comportaba como una chica más pequeña. Dentro de la entrevista y las cosas que ella nos pedía, yo le empezaba como a contar más o menos qué hacíamos nosotros,
su pareja le empezaba a llamar constantemente. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Y no le creía que ella estaba aquí. Entonces ella me pasa el teléfono y me dice, ¿le puedes decir que estoy acá? ¿Le puedes decir que no estoy mintiendo? Entonces, en el fondo, yo traté de explicarle que, o sea, las relaciones sanas, la confianza, etcétera, etcétera. Pero aún así no lograba conectar con ella, ni lograba mantener una conversación con ella porque ella no visualizaba. A las horas después, la escuela donde ella asistía, porque ya no asiste, una escuela especial, se contactó con nosotros de que ellos también habían visibilizado una relación violenta con este tipo. Pero nosotros, como existe el tema de la voluntariedad de la asistencia del centro, no la podemos obligar. La tratamos de citar por otras razones, pero no logramos que ella quisiera ingresar o que ella pudiera visibilizar esta violencia, además de lo que mucho que nos costaba conversar con ella, por el tema de su déficit cognitivo. Entonces, en esas situaciones, que si bien es una mujer mayor de edad, presenta un tema cognitivo, ¿qué se puede hacer o qué institución o existe algo más allá que podamos hacer nosotros? Bueno, nosotros tratamos de agotar todas las instancias por el tema del colegio, tratar de engancharla por el lado de la vivienda, a ver si logramos como que asistiera a nosotros, pero aún así no lo logramos hacer. Entonces, ¿ahí existe algún tipo de protección o algo que podamos hacer más allá con las mujeres que, por ejemplo, presentan este tipo de déficit cognitivo? Esa es como mi duda, mi pregunta. Porque en el fondo los casos que llegan acá al final terminan superando o sea, la realidad supera la ficción y de repente van llegando cosas que no esperábamos que pasaran. Exacto. Gracias, Francisca. Mira, efectivamente hay, a ver, hay el tema de la salud mental de las mujeres que viven violencia no es un tema menor, ¿no? Así como esa experiencia, nos hemos encontrado con muchos casos también donde sumados al tema de, a lo mejor, del tema de salud mental, se incorporan otras problemáticas como el consumo, ¿ya? Que en algunos casos son los que se conocen como los casos con patología dual, ¿no? Ahora, en aquellos casos en los cuales las mujeres presentan claro, son digamos leves, son situaciones más bien de retrasos leves o más bien de situaciones que no afectan la autonomía. Claramente hay un porcentaje de ¿cómo se llama?, de relevancia en cuanto a las decisiones que ella pueda tomar. No obstante, hay situaciones que, claro, si estamos ante situaciones de violencia que son, obviamente, que entendiendo, ¿no?, que también van en escalada, de que pueden a lo mejor partir con una serie de llamadas telefónicas de manera permanente, pero que después puede significar una situación mucho más grave y crítica en el espacio más íntimo. Lo que no tenemos que perder de vista son las redes que puedan acceder más allá de las institucionales, ¿no? Sobre todo de si hay algún familiar, alguna persona, ¿no?, de confianza que pueda de alguna manera también ser un aliado o una aliada en un proceso más bien de intervención o de protección, ¿no? De atención como de protección. ¿Ya? Sabemos de que muchas veces las instituciones, ¿cómo se llama?, miramos qué red institucional podemos activar, qué par institucional podemos, de alguna manera, con la cual podemos apoyarnos en esto, ¿no? O en este caso, en esta situación puntual. Pero también no podemos, la idea es no perder de vista lo familiar y comunitario, ¿ya? Sabemos de que también hay situaciones de las familias, como lo decía delante, ¿no?, que son familias que están un poco agotadas. No obstante, en este proceso, ¿no?, hay que hacer el intento de poderlas involucrar, ¿ya? Porque son esas personas las referentes, digamos, que de alguna manera estamos hablando de aquellas que puedan ser protectoras, ¿no? Porque también podemos también hacer un despeje de no necesariamente la familia o integrantes de la familia van a ser un refuerzo protector para las mujeres, pero hay que tratar de un poco detectar
si hay alguna amiga, algún familiar, alguna conocida, algún vecino, algún referente personal que pueda contribuir en la protección de esta mujer en particular, ¿ya? Y en el fondo, y ser lo más transparente con la mujer, de poder hacer, en el fondo, alianzas con otros y con otras que no necesariamente sean instituciones, ¿no? Por otro lado, efectivamente el tema de la violencia hacia las mujeres ¿cómo se llama?, con discapacidad. No solamente estamos hablando de discapacidades a lo mejor desde lo que es psiquiátrico o psicosocial, sino que también en aquellos casos con limitaciones, ¿no? Mujeres sordas, mujeres ciegas, mujeres con discapacidad física en general. Estamos hablando también con una doble vulneración, claro, y mucho más riesgo de poder estar expuesta a situaciones de violencia, ¿no? Ese es como el temor de nosotros, que es muy vulnerable. Exacto, estamos hablando, o sea, y ahí es lo que nosotras decimos, ¿no? Que aquí hay un montón de elementos que confluyen, muchos elementos. No es lo mismo ser una mujer, ya en sí mismo ser mujer, ya podemos decir que es vulnerable. Si a eso le sumamos que una mujer con discapacidad es doblemente vulnerable, es una mujer que además no cuenta a lo mejor con las redes de apoyo familiar. ¿Te fijas? Y ahí vamos sumando una serie de elementos que van, en el fondo, muchas veces perpetuando la violencia hacia ellas, ¿no? Claro. Entonces, en ese contexto, la sugerencia, ¿no? No perder de vista de que más que la institución, muchas veces están los espacios mucho más íntimos, personales, que tenemos que hacer aliados con ellos y con ellas para que se involucren en esto, ¿ya? Porque no solamente las instituciones son que por mandato legal, que por temas de responsabilidad administrativa, por ser funcionaria pública, somos las que tenemos que actuar, sino que también el generar alianzas que se activen estos terceros más en la esfera personal, son también quienes pueden ser protectores y quienes pueden activarse en aquellos espacios cuando las instituciones no estamos. ¿Mm? Muchas gracias. No sabemos si queda alguna duda, algún comentario. Ha estado bastante interesante, le agradecemos igual la participación a las compañeras de salud, a todas, porque la verdad que ha sido súper activa y súper interesante la clase, por lo menos a mi juicio, que estaba en otros grupos que, claro, que en el fondo la idea es que vayamos participando, porque la idea justamente está en poder contribuir de manera complementaria a los contenidos que ustedes ya hacen lectura y que ya en el fondo ponen en los foros, ¿no? Miguel, no sé si estamos... ¿Cómo estamos? No tenemos más inquietudes. ¿No? Y por respecto a ahora estamos casi. Ya, pero no tenemos ningún comentario ahí como que haya quedado escrito y que no lo hayamos alcanzado a ver. No, al menos yo no aprecio nada. Ya, perfecto. No sabemos, bueno, la última motivación a compartir, voy a agradecer Marión por compartir la experiencia, Francisca, Constanza, con Paula que están allá también, a las compañeras de ahí del San Borja, del Servicio de Salud Central, Metropolitano Central. Claudia, Mitzi y Patricia. Claro, Mitzi y Patricia. Ya, muchas gracias por contribuir también en este espacio. También agradecer a la compañera que es tutora también y que ha estado ahí atentamente poniendo atención y claro, y en el fondo agradecerles a todas por la participación, ¿ya? ¿Te puedo decir una cosita chiquitita? Claro, obvio. Dado que hay tanta gente de salud que manifiesta que Carabineros no siempre sigue los protocolos ni los avances que ha habido respecto al tema de contratación de lesiones, ¿no será posible que ustedes como personas de CERNAM puedan hacer llegar esa realidad a la gente que está haciendo el curso de esas entidades hoy día, para que pueda transmitirse la idea de que hay una preocupación para que
no sé, cuando a uno le llega algo de esto, como te permite remirar, como cuestión menor, no sé si servirá de algo, pero que sí. Comparto plenamente lo que se ha dicho respecto de la importancia de no pensar que solamente uno como institución es la que está haciendo algo y que puede sumar redes. Lo que decía la chiquilla del Servicio Metropolitano Central, de cómo uno suma a la gente administrativa, de cómo uno le puede pedir ayuda. Muchas veces que la gente está en los hospitales, hay gente que las va a ver y que pueden ser de la comunidad y que pueden estar viendo si la persona, o sea, si no puede la institución cautelar que no entre aquel que no puede entrar, está poniendo en riesgo a la mujer, que haya en otras redes, como decían las chiquillas también. Y yo pienso que también aquí está el tema de, un poco a partir de lo que decía la última persona que intervino, con esta chica que tenía, evidentemente se decía violencia seria, pero no tenía tanta conciencia. Siempre estamos como expuestos al tema de detectar violencia y también, que algo que el curso también manifiesta con mucha fuerza, es este tema de cómo entra el tema de la autonomía de las mujeres, porque tú me puedes querer hacer un favor a mí que no me violente, pero si yo no tengo conciencia que soy violentada, también me puedes estar violentando, tratando de hacer ver una realidad que yo no veo. Entonces, desde ese punto de vista es súper importante el trabajo que uno hace previamente con redes, con instituciones, con reflexión con la gente que participa en los distintos estamentos de cómo conceptualizar la violencia, cómo verla y cómo ayudarle al otro a ver lo que a lo mejor no ve. Entonces, en ese sentido, yo sé que no es cosa de decirlo, que es un trabajo arduo. Igual me pasa que con todo lo potente que encuentro la realización de estos cursos y la reflexión que se puede hacer, me dan ganas de que este país sea distinto, y que podamos, no sé, pues pienso que este país invierte en televisión nacional, platas públicas, que no hay un monitoreo a cómo la publicidad genera violencia simbólica tan permanente con las mujeres, cómo los medios de comunicación también, no solamente a través de la programación, sino que a través de la línea editorial, basurean a las mujeres. Entonces, es como que aspiro que un día, dado que la televisión es pública o que la educación es pública, estos sean contenidos permanentes y que podamos monitorear como ciudadanía. Es una esperanza. Eso. Y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. No, gracias a ti. Gracias por la reflexión, súper interesante también. Entonces coincidimos, yo creo que todas quienes hemos estado vinculadas al trabajo directo, o más bien la atención, la prevención, ¿cierto?, de la violencia hacia las mujeres, tenemos una mirada ahí que podríamos hacer tantas cosas si nos aliáramos y en el fondo pudiéramos también tener una comprensión amplia, ¿no? Una comprensión, digamos, sociocultural, reconocer el patriarcado, cómo va en el fondo perpetuando las situaciones de violencia hacia las mujeres. Así que muchas gracias a todas. A todas. Muchas gracias a todos por la participación. Gracias a todas. Igualmente, gracias por la... Chao, chiquillas, a todas. Chao. Que tengan un buen término de jornada. Ya, gracias por la participación y nos estamos viendo por ahí nuevamente en otra clase. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, Miguel, por tu apoyo. Sí, a pesar de que no veo nada, pero aquí estoy, así que solamente me quiero agradecer. Sí. Algo te vemos algo, pero... La parte de la silueta. Muchas gracias. Que esté muy bien y que tengan muy buen... Un holograma, exactamente. Chao, que estén bien. Chao, chao. Chao, gracias. Gracias, Miguel.